ascenso y la caída del mejor Chrysler jamás fabricado. En 1955, Chrysler construyó un auto tan rápido que ganó casi todas las carreras de NASCAR en las que participó. Costaba más que un Cadillac. Solo había 3 colores disponibles. Y el hombre que lo convirtió en una máquina imparable en la pista era un millonario de motores de Wisconsin que nunca había tenido un equipo de carreras en su vida. Suscríbete para descubrir las historias más increíbles de los autos clásicos de América. Esta es la historia de la serie de letras Chrysler 300, el auto al que llamaban el bólido del banquero. Así que aquí está la cuestión sobre Chrysler a principios de la década de 1950. Construían coches sólidos, coches bien diseñados, máquinas confiables y prácticas, autos que tu dentista conduciría. Suscríbete si te apasionan las leyendas olvidadas del mundo automotriz. Y ese era el problema. Mientras General Motors vendía estilo y Ford vendía el sueño del Thunderbird, Chrysler vendía confiabilidad. Lo cual suena genial en el papel, hasta que te das cuenta de que nadie menor de 50 años entraba en un concesionario Chrysler. Suscríbete y viaja conmigo por la verdadera historia de los muscle cars. La cuota de mercado de la empresa se deslizaba año tras año, y los coches parecían haber sido diseñados por un contador que nunca había oído la palabra diversión. K.T. Keller, presidente de Chrysler a finales de los años 40 y principios de los 50, era famoso por su obsesión con el espacio para la cabeza. Quería que un hombre pudiera usar sombrero mientras conducía. No es broma, era una verdadera prioridad de diseño. Suscríbete para conocer los autos que cambiaron la historia del automovilismo. El resultado fueron autos altos, cuadrados y que gritaban "comprar es sensato". En una época en la que los estadounidenses querían cualquier cosa menos sensatez. Querían cromo, querían velocidad, querían el futuro. El hombre encargado de cambiar esto fue un diseñador llamado Virgil Exner. Exner había sido contratado en 1949 para dirigir el estudio de estilismo avanzado de Chrysler, un departamento completamente nuevo que literalmente no existía antes de que él llegara. Venía de Studebaker, donde diseñó el famoso Starlight Coupé de 1947. La patente de diseño enumera a Exner como el único inventor, pero su jefe, el legendario Raymond Loewy, se llevó el crédito público porque su nombre vendía más autos. Ese tipo de cosas suele motivar a alguien. Exner tenía una visión que llamó Forward Look, o mirada al futuro. Capós largos, cubiertas cortas, líneas inspiradas en aviones de combate, optimismo de la era espacial, coches que parecían estar en movimiento incluso cuando estaban estacionados. Inclinó la línea del techo hacia atrás, empujó la parrilla hacia adelante y le dio a cada superficie una sensación de movimiento. Luego hizo algo que los diseñadores de GM nunca se molestaron en hacer. Probó sus diseños en un túnel de viento en la Universidad de Michigan y descubrió algo sorprendente. Las aletas traseras, que todos creían que eran solo decoración, en realidad mejoraban la estabilidad a alta velocidad. Desplazaban el centro de presión del aire hacia atrás, más cerca del centro de gravedad del coche. Las aletas funcionaban. La mayoría de la gente no lo sabía entonces. La mayoría de la gente todavía no lo sabe. Cuando el diseñador de GM Chuck Jordan vio los nuevos modelos Chrysler de 1957, se alarmó tanto que convenció a sus jefes de rediseñar toda la línea de GM, desde Chevrolet hasta Cadillac. Así de bueno era el trabajo de Exner. Había causado pánico en General Motors, pero Exner necesitaba un buque insignia. Algo que hiciera que la gente viera a Chrysler de otra manera de la noche a la mañana. No solo un coche bonito, un arma. El desafío era simple, pero enorme. Construir un coche que pudiera competir con Cadillac en lujo, superar a todos en la carretera y ganar en la pista al mismo tiempo. A mediados de los años 50, nadie hacía eso. Podías ser rápido o sofisticado, pero no ambas cosas. Chevrolet estaba impulsando el nuevo motor bocho de bloque pequeño. Ford tenía el Thunderbird. Cadillac tenía prestigio. Chrysler tenía la reputación de fabricar coches que aprobaría tu abuelo. El otro problema era interno. El departamento de ingeniería de Chrysler era extremadamente conservador. Construían coches para durar, lo cual es admirable, pero no exactamente emocionante.
La idea de producir un auto de alto rendimiento en producción limitada, básicamente un auto de carreras para la calle, era difícil de vender dentro de la empresa. Los contadores querían volumen. Exner quería una leyenda y necesitaba un motor digno del coche. Por suerte, Chrysler tenía algo que nadie más tenía: el Hemi. Exner hizo algo entre genialidad y reciclaje brillante. Revisó el almacén de piezas de Chrysler y empezó a ensamblar un coche con componentes ya existentes. El frente, con su parrilla agresiva, venía del Imperial. La sección central provenía del New Yorker, los paneles traseros del Windsor. Luego comenzó a quitar cosas: luces de marcha atrás, adornos, molduras, retrovisores, azar, BC, asa, BC. Todo lo que añadiera peso o resistencia aerodinámica desapareció. El departamento de publicidad llamó al resultado el aspecto de los $100 millones, en referencia al programa de rediseño de Chrysler. En realidad, el coche había sido construido con piezas existentes y con un presupuesto limitado. Luego llegó el motor. El Hemi Bocho de 331 pulgadas cúbicas, equipado con carburadores Carter dobles de 4 cuerpos, un árbol de levas de alto rendimiento, elevadores sólidos y un sistema de escape doble de baja restricción. El resultado fue 300 caballos de fuerza. Y así nació el nombre: Chrysler C300. El primer coche de producción estadounidense con 300 caballos de fuerza. Chrysler lo promocionó como el auto más potente de Estados Unidos. Solo 3 colores estaban disponibles: negro, rojo tango, blanco platino y solo un interior: cuero color canela. Eso era todo. ¿Querías aire acondicionado? No estaba disponible. ¿Opciones extras? Prácticamente ninguna. Solo elevalunas eléctricos y asiento eléctrico. La única transmisión era la automática Powerflight de 2 velocidades. No ofrecieron transmisión manual porque el comprador objetivo no quería cambiar marchas. Quería pisar el acelerador y salir disparado. El precio era $100. En dinero actual, cerca de $50,000. Más caro que un Cadillac. Para un Chrysler. El coche pesaba más de 2 toneladas. Parecía pertenecer al estacionamiento de un club de campo, pero podía acelerar de 0 a 60 millas por hora en 9.8 segundos, recorrer el cuarto de milla en alrededor de 17 segundos y alcanzar una velocidad máxima cercana a 130 millas por hora. En la prueba de milla voladora de 1955, un 300 de serie registró 127,58 millas por hora. Para un coche de ese tamaño en esa época, era casi absurdo. Pero la historia se vuelve realmente interesante cuando entra en escena Carl Kiekhaefer. Kiekhaefer era un millonario de Wisconsin que había hecho su fortuna construyendo motores fuera de borda Mercury para barcos. Poseía más de 200 patentes. Compró una empresa de motores en quiebra en 1939, corrigió sus defectos y creó una de las compañías marinas más exitosas de Estados Unidos. Era brillante, obsesivo y extremadamente exigente. Había sido despedido de su primer trabajo por discutir constantemente y desafiar el diseño de los ingenieros. Kiekhaefer decidió que las carreras de autos de serie serían la mejor forma de promocionar sus motores Mercury. Su lógica era simple: ganar carreras, poner el nombre Mercury en el coche, vender más motores. Así que compró varios Chrysler 300 nuevos y se presentó en Daytona Beach en 1955 con un equipo completamente profesional. Autos impecables, uniformes para el equipo, transportadores para cada coche, camiones llenos de piezas de repuesto. En los años 50, esto era revolucionario. La mayoría de los equipos conducían sus autos de carreras hasta la pista por carretera. Kiekhaefer apareció como una operación militar. En muchos sentidos, fue el primer propietario moderno de un equipo NASCAR. Solo había un problema. Tenía el coche, pero no tenía conductor. Entonces apareció Tim Flock. Flock era uno de los mejores pilotos de NASCAR y había ganado el campeonato en 1952, pero se había retirado por conflictos con la organización. Estaba en Daytona simplemente observando.
Un distribuidor local de Mercury lo presentó a Kiekhaefer. Según la historia, Kiekhaefer le ofreció $40,000 para conducir durante la temporada. En 1955, eso era una fortuna. Flock miró el Chrysler blanco, miró el dinero y salió del retiro. Lo que siguió fue una de las temporadas más dominantes en la historia del automovilismo estadounidense. Flock y el Chrysler 300 ganaron 18 de 39 carreras, lograron 18 poles y 32 top 5. En 11 carreras lideró cada vuelta desde la bandera verde hasta la meta. Ganó el campeonato nacional con una ventaja enorme. Su récord de 18 victorias en una temporada se mantuvo durante 12 años hasta que Richard Petty lo rompió en 1967. Kiekhaefer no solo tenía un coche, a mitad de temporada tenía varios. El hermano de Tim, Fonty Flock, condujo otro Chrysler. Otros pilotos como Speedy Thompson, Buck Baker y Frank Mundy también compitieron con el 300. Mundy incluso ganó el campeonato AAA de Stock Cars ese mismo año con uno de los Chrysler de Kiekhaefer. Suscríbete para conocer los autos que hicieron temblar NASCAR.